Bienvenidas al Congreso Online sobre Amor Consciente, en el que a través de diferentes entrevistas y ponencias vamos a hacer un viaje. Un viaje a través de tu autoestima y tu autoconocimiento, un viaje a través de las relaciones conscientes y de la conexión con nuestra esencia, el amor universal. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Mateo. Óscar es psicólogo, escritor, consultor de empresa y un explorador de la conciencia. Y está aquí con nosotros para hablarnos sobre la trascendencia como vía de cambio y crecimiento. Muy bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás? Hola Miriam, muchas gracias. Encantado de acompañarte en esta pequeña experiencia. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿quién es Óscar Mateo y cómo llega hasta el mundo del crecimiento personal y espiritual? Pues fue un camino que yo creo que ya estaba trazado. Yo creo que hay una parte en nuestro destino que está trazado y otra parte que está improvisada. Y en esa parte trazada yo creo que había un momento en el que yo debía encontrarme, cruzarme con una serie de técnicas de la conciencia. Para mí son tecnologías de la conciencia que en Occidente están muy olvidadas, pero en otras culturas están muy desarrolladas. Y bueno, pues un querido amigo, primero fue alumno mío, que yo estaba dando clases de antropología, de psicología social y de estos temas, me planteó que si yo sabía lo que era meditar, me enseñó, me dio una primera experiencia de lo que era la meditación Zen y luego yo ya empecé mi propia exploración, animado y acompañado por él y por sus mensajes y su acompañamiento, y a partir de ahí ya arrancó un camino que lleva ya más de 27 años de recorrido y bueno, y me ha llevado a ti ahora y a este congreso. ¿Qué es esto de la trascendencia, Óscar, y qué tiene que ver con el amor? Pues esto de la trascendencia lo que hace es ponernos en contacto con otras dimensiones del ser que no se reflejan en un espejo. Cuando nosotros nos ponemos delante del espejo, estamos viendo la carcasa, estamos viendo el vehículo, estamos viendo el aparato de radio, pero no estamos viendo al locutor. Y la trascendencia lo que hace es ponerte en contacto con el locutor, ponerte en contacto con el que pilota esa carcasa y esas realidades que no están a la vista, al alcance de la vista, al alcance del oído, la mayoría de las veces. Porque a veces es verdad que se pueden manifestar de una forma muy contundente y en la densidad, pero lo habitual es que no se manifiesten así y que uno tenga que ir siguiendo pistas sutiles. Es como un perfume que deja huella, pero tienes que ir siguiendo esa traza de una forma delicada. Eso es la trascendencia. Hay a muchas personas que les cuesta pensar que puede haber algo más allá de lo que vemos. ¿Qué evidencias o qué datos a favor podemos tener de que realmente lo que vemos, lo que percibimos, es solo una parte muy, muy limitada de una existencia mucho mayor? Bueno, yo creo que con hacer una mirada una noche despejada al cielo, no habiendo luna, no habiendo contaminación luminosa y viendo todo lo que hay ahí, que es una vastedad absolutamente sobrecogedora, uno debería pensar que es casi imposible el que un ser humano con inteligencia, con capacidad de comprensión y sobre todo con capacidad de observación y de admiración de una creación tan asombrosa no se plantee que tiene que haber algo más. Nuestra vida es una cosa tan diminuta, tan minúscula, tan humilde, tan pequeña, dentro de una creación tan vasta, que eso solo debería llevarnos a plantearnos que la existencia es mucho más que lo que dura nuestro cuerpo en esta experiencia, en esta esfera de vida. Entonces, yo creo que cualquier persona sensible que es expuesta a la naturaleza simplemente, que es expuesta a una serie de vivencias que no tienen por qué ser espectaculares ni muy sobrecogedoras, a nada de sensibilidad que tenga, va a darse cuenta que hay otra realidad, que hay mucho más de lo que vemos y que quizá la historia empieza ahí, en esa parte que no vemos. De hecho, yo creo que la causa de cuando nos ocurre viene de esa parte que no vemos, más que de los sucesos que nos ocurren en la densidad. ¿De qué maneras o qué herramientas podemos utilizar para ir tomando contacto o conciencia de esa trascendencia? Bueno, hay muchas herramientas, hay muchas tradiciones,
Lo que pasa es que aquí yo lo que planteo a cualquiera que quiera explorar estos territorios es que sea cauto, que sea delicado. Es decir, generalmente las vías más exploradas son las más negativas. De hecho, pues, por ejemplo, un juego como la Ouija enseguida te pone de manifiesto que esa realidad existe y tiene capacidad para interactuar contigo, ¿no? O los inicios del espiritismo en la época de Allan Kardec, en el siglo XVIII, etcétera. Pero creo que hay que ser extraordinariamente cautelosos porque no sabemos con qué estamos entrando en relación, con qué estamos interactuando, y ahí corremos verdaderos riesgos de estar encontrándonos con alguien con quien no nos apetecería nunca encontrarnos si supiéramos quién es. Entonces, a partir de ahí hay otras tecnologías, pues como las que emplean los chamanes, basadas en plantas de poder, básicamente el consumo de alcaloides. Después tenemos pues la danza de los derviches, tenemos todas las tecnologías de la meditación, tenemos un montón de formas de yoga diferentes, tenemos 1000 cosas que nos llevan a entrar en contacto con eso. De hecho, generalmente cuando el cuerpo es puesto a extremos, automáticamente, como está en tu naturaleza esas dimensiones del ser, es probable que se manifiesten facultades, percepciones no comunes que te hacen sentir que esa otra realidad está ahí, ya sea porque recibes mensajes del otro lado, ya sea porque percibes algo no convencional, ya sea porque se produce una situación excepcional y ocurren cosas excepcionales. Es decir, hay muchas vías de acceso a la trascendencia, muchísimas, muchísimas. Cuando hablamos de explorar la conciencia, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de conciencia? Pues vamos a ver, tu pregunta la recojo como doble, ¿no? Por un lado, ¿qué sería la conciencia? La conciencia, de forma muy sencilla, siempre con la S en medio, es la capacidad del ser de percibirse a sí mismo. Y es decir, es la capacidad del ser de saber que existe, lo cual ya es una afirmación impresionante, ¿no? El hecho de que tú has sido regalado con la existencia. Eso ya te lleva a una serie de planteamientos filosóficos, teológicos o del tipo que sea, ya de alta profundidad. Luego, ¿qué es la conciencia? Es otra cosa, porque cuando hablamos más allá de su efecto, que es que el ser se percibe a sí mismo, y vamos a ver qué es la conciencia, entonces empezamos a entender que hay un aspecto energético, que hay un aspecto de información, que hay un aspecto de identidad, que hay muchas cosas vinculadas con la consciencia. Por otro lado, el explorar esa consciencia implica que uno se atreva a someterse a experiencias donde uno puede poner a prueba eso que estoy diciendo y tener una experiencia con esa otra realidad. Imagínate que nos sometemos pues, a estas pruebas que te hacen algunos chamanes, que te someten a un espacio con altas temperaturas, como si fuera una sauna, en un momento determinado, y tú llegas a un punto en que dices, no voy a soportar más calor. Y entonces meten más piedras a una temperatura tremenda y dices, voy a morir. Y en ese instante hay un clic, hay una parte de ti que se disocia y entonces tienes una experiencia trascendente, ¿no? Pues el explorador va a ser alguien que, más allá de creer o no creer de una forma, digamos, simple, va a cuestionarse, lo va a decir, ¿y por qué no? Y si es así, ¿qué puedo hacer yo para percibir eso, para encontrarme con eso, para interactuar con eso? Y esa es la parte en la que yo he sido a lo mejor más incauto o más inconsciente, o yo no sé, lo más atrevido, y sí me he prestado para experiencias de ese tipo y sí me he prestado para llegar un poco más lejos de lo que lo hace la gente. De una forma resumida, Miriam, yo lo que no me puedo tomar en serio es una persona sentada en el sofá de su casa, que nunca ha experimentado más allá de una vida convencional, que ha leído 4 libros y ha visto 2 documentales que te diga que todo esto es una tontería, que todo esto no existe,
que es una fantasía de 4 personas que están chaladas. Yo, lo primero que le diría a esa persona es, ¿has experimentado algo? ¿Lo has puesto a prueba? ¿Has investigado? Cuando hagas esas 3 cosas, investigar, ponerlo a prueba y experimentar, volvemos a hablar. Antes no. Y cuando experimentas, te informas y lo pones a prueba, descubres que son más que 4 chalados, realmente. Sí, porque si no son conceptos huecos, ¿sabes? Esto es como cuando un inuit tienen pues 30, 40 palabras para expresar distintas tipologías de nieve. Pues cuando ese señor te habla de 30 o 40 formas de nieve es porque ha experimentado y reconoce que esos términos se refieren a una realidad. Pues cuando todas estas tradiciones te hablan de esas realidades y te hablan de tantas capas, de tantas dimensiones, de tantas formas del alma y expresiones y demás, por algo será. Es decir, los nombres no están puestos ahí para ocupar páginas en los diccionarios, es porque hacen referencia a realidades. Que no sean realidades medibles, es posible, pero son realidades. A raíz de esto, ¿podrías contarnos alguna experiencia personal en la que hayas contactado con esa trascendencia que te haya resultado especialmente transformadora? Sí. Tengo un cierto bagaje de aventuras. Por alguna razón me viene con insistencia el compartir esto a la cabeza y lo voy a hacer, nunca lo había hecho. Yo, por ejemplo, cuando tenía unos 9 años, hubo una noche en que estando en la cama, en casa de mis padres, lógicamente era una noche completamente convencional. De hecho, yo al día siguiente tenía que ir a la escuela y ese día había ido al colegio, era un día completamente normal. Yo no había hecho nada excepcional, pues entró como una especie de luz por la ventana de la habitación. La habitación y la ventana estaba cerrada, pero aquella luminiscencia atravesó todo, se puso a mi lado y yo no sentí ningún miedo. Recuerdo que fue como, ¿qué está pasando? Y tan pronto como ¿qué está pasando? Fue como, todo está bien. Y de esa luz emergió una mano. Esa mano me cogió de la mano, me sacó de la cama y me llevó con esa entidad, con ese ser, con lo que fuera. Y esa entidad fue muy divertido porque yo luego cuando lo recordaba, recuerdo, han pasado muchísimos años, lógicamente, yo ya tengo unas cuantas décadas encima, pero lo recuerdo como si ocurriera ayer, recuerdo detalles muy precisos. Fue muy divertido porque me llevó a la calle con él. No sé por qué tengo la sensación de que era un varón, lo cual no tiene ningún sentido porque no había ninguna percepción de rostro ni de cuerpo. No se mostró nada más que su mano, en concreto su mano derecha. Era la mano con la que me sostenía y como yo era niño me llevaba de la mano con él. Y es muy gracioso porque yo recuerdo perfectamente que me llevó paseando por calles por las que yo iba todos los días y íbamos caminando a la altura de las farolas. Es decir, a la altura de donde está la luz de la farola, era la altura a la que nosotros íbamos caminando. Y a mí me parecía tan normal. Me llevó hasta una playa que estaba a oscuras, que era de noche, en la propia ciudad de la que soy natural, en La Coruña, no tengo inconveniente en decirlo, a la playa de Riazor, y se sentó a mi lado y estuve sentado con esa entidad un largo rato, no sé decirte cuánto tiempo, no me hablaba, pero yo estaba extraordinariamente a gusto, extraordinariamente en paz, muy feliz, muy acogido, me sentía, percibía un gran cariño por esa cosa, por esa entidad, por eso lo que fuera, y al cabo del rato simplemente se levantó, me volvió a tender la mano. Ten en cuenta que yo lo que percibía, lo que veía a mi lado era como una bolsa de luz o una especie de huevo de luz aproximadamente. Y volvió a extraer su mano de esa bolsa, volví a cogerle de la mano de una forma completamente natural, volvimos a hacer el camino caminando y me devolvió a la habitación, me devolvió a la cama. Fue lo más peculiar cuando me devolvió a la cama porque en el momento de soltar la mano de la mía me dijo, para que sepas que no fue un sueño.
Y entonces hizo como una descarga eléctrica enorme en mi cuerpo y lo que descargó fue una experiencia de amor brutal. Entonces a mí me dejó en un estado de éxtasis durante días. Y yo esos días estuve rarísimo. Y yo no era capaz de explicarle a mis padres lo que me había sucedido. Y ellos tampoco me entendían. Y bueno, pues como no me entendían y era absurdo. Y yo lo que quería era estar en silencio y recogido, disfrutando de la experiencia que esa entidad me había brindado, pues, pues nada, disfruté de esa sensación que te puedo decir que era una sensación que no he vuelto a tener. Nunca he tenido sensaciones parecidas, no tan fuertes como aquella, y que me duró más allá de una semana y curiosamente no se quitaba la sensación ni de día ni de noche. Es decir, yo me quedaba dormido, era consciente de la sensación extática que permanecía conmigo toda la noche y yo me despertaba, seguía en ese estado y así pasaba el transcurso de los días hasta que la sensación se fue aminorando. Entonces, pues mira, nunca había compartido esto en público, pues es la primera vez que lo hago y por alguna razón tenía que ser ahora. No, desde luego toda una experiencia y además con solo 9 añitos y de forma completamente inesperada. Totalmente inesperada. Yo reconozco que después he pasado algunas épocas, unas veces más que otras, no buscando una explicación porque no la necesito. Sé que una entidad muy, voy a decir, elevada, seguramente, estuvo en contacto conmigo aquella noche, por alguna razón esa entidad tiene algún vínculo conmigo o yo con ella, o ambas cosas. Y lo único que me mostró fue un amor de una profundidad que como humano nunca he podido sentir, solo entrando en ciertos estados de éxtasis, ocasionalmente gracias a la práctica de algunas técnicas de meditación y de Kundalini y de Kriya Yoga, ¿no? Entonces es lo más parecido a aquello que yo pude experimentar. Y tengo claro que lo que él dejó fue como un norte, ¿no? Como una especie de brújula en mi interior diciendo, busca esto, esto es lo que tienes que buscar, esto es lo que tú tienes que conseguir y el resto es accesorio, el resto importa poco y es una enorme verdad esto que te estoy entregando ahora. De hecho, su frase a mí me dejó muy impresionado con los años. El decir, para que sepas que no fue un sueño, y a continuación se produjo esa descarga que fue como si me electrocutara a través de mi brazo derecho y me recorrió todo el cuerpo y me produjo ese estado que era extraordinariamente agradable, extraordinariamente sublime y que, como te digo, me acompañaba todo el tiempo e inundaba diría, todas las dimensiones de mi ser, es decir, mi cuerpo, mis emociones, mi mente, todo estaba inundado por ese estado de una sensación de amor extraordinaria, donde no es el amor, digamos, romántico al que estamos acostumbrados a referirnos, que es, pues uno está como un poco atontado por una persona y ese atontamiento además dura poco, o sea, no dura mucho tiempo, pues no, esto era un estado sin objeto. Es decir, no había un objeto sobre el que depositar ese estado, esa experiencia, sino que era algo que se estaba manifestando en mí con una fuerza extraordinaria, tanto que, como te digo, me acompañaba en todo momento, daba igual la actividad que estuviera desarrollando, incluso que estuviera despierto o dormido, eso me acompañaba en todo momento. Pues muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y Nada. hablando de trascendencia, Óscar, ¿qué es lo que ¿Por qué podemos... razón será que tenía que compartir esto con vosotros? Por eso te decía que estaba barajando rápidamente varias opciones y esa me venía como diciendo, cuéntalo. Y digo, vale, lo voy a contar. No, desde luego toda una experiencia. Fue una experiencia impresionante. Es verdad que luego yo me he encontrado textos y me he encontrado otras narrativas de personas que han tenido encuentros similares. Y también es verdad que en todo mi recorrido con el mundo del yoga, de los gurús y todas estas entidades, pues siempre he pensado,
si aquel ser sería no sé cuántos o no sé quién, o sería no sé quién o sería no sé cuál otro. Y bueno, yo creo que no es relevante saber quién era, lo importante es quedarme con la experiencia que tuve y me considero extraordinariamente afortunado por tener esa experiencia, pero a mí me consta que otras personas han tenido experiencias similares. Y desde el punto de la trascendencia, Óscar, hablando de este tema, ¿qué es lo que podemos pensar que ocurre cuando morimos? Bueno, lo que ocurre es que el locutor deja de hablar al micro y se va a hacer sus cosas. Entonces se acaba el programa, pero el locutor no se muere ni nada por el estilo, ¿no? Entonces se acaba el programa de radio, el locutor hace lo que tiene que hacer y cuando es su hora regresa al programa de radio, vuelve a abrir el micro y vuelve a lanzar su mensaje a las ondas, ¿no? Entonces, un poco en serio, un poco en broma con esta metáfora, pero cuando una persona fallece, simplemente abandona su vehículo físico y una parte importante de todo lo que ha sido en cuanto a identidad, en cuanto a formas de pensar y pensamientos, en cuanto a sus estructuras emocionales más relevantes. Es decir, la gran parte o una buena parte de su identidad se conserva. Es decir, pues si yo he sido papá de una determinada persona y he sido pareja de una determinada persona, pues toda esa parte biográfica durante un tiempo, ¿vale? Queda asociada a la persona a medida que esa persona va teniendo la experiencia en esa otra vida, en esa otra existencia. También es verdad que esa parte biográfica va perdiendo fuerza y a medida que va perdiendo fuerza también porque va recordando sucesivas existencias. Es decir, no tenemos una única existencia, tenemos muchísimas existencias en muchas formas, en muchos vehículos, no solo humanos, y esa persona, a medida que entra en ese plano, en esa dimensión, empieza a recuperar todo ese archivo de quién es verdaderamente. Por lo tanto, la identidad se va disolviendo en ese mar de identidades que ha sido. Entonces, lo que domina es la identidad principal, ¿no? Es como, usando otra metáfora, si tuviéramos un actor que hace de bueno, hace de malo, hace de anciano, hace de joven, hace de galán, hace de feo, hace un montón de cosas. Entonces es una identidad como actor sobre la que se estructuran un montón de identidades. Indudablemente ese actor, cuantas más veces se ha subido al escenario, mayor experiencia tiene, mayor es el aprendizaje y mayor es su cultura, porque el hecho de encarnar distintos actores le lleva a conocer muchas realidades y muchas culturas. Entonces, el alma actúa exactamente igual. Entonces, el alma se mete en todos los vericuetos de la creación para volverse cada vez más sabia, cada vez más profunda y cada vez abarcar una parte, una porción mayor de verdad y de creación. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? El hecho de que tengamos varias existencias, que nos vayamos reencarnando. ¿Crees que hay algún sentido superior en todo esto? ¿O simplemente el hecho de experimentar y evolucionar? No, hay siempre yo diría que hay casi más que un sentido, hay un mandato de evolucionar, hay un mandato de despertar, hay un mandato de crecer. Entonces, el alma es destilada y elige esta creación como podría elegir otras creaciones y tiene libertad de explorarla en su totalidad, en todas las manifestaciones de todo cuanto está creado en esta creación. Hasta que agota la misma creación, ya no tiene más que experimentar aquí y entonces vuelve a salir de la creación, vuelve a estar unida a la matriz divina y en su momento decide o no explorar nuevas creaciones. Indudablemente de lo que se trata es que esa parte que se destila de la unicidad, de la divinidad, llegue a ser tan magnífica, tan macro, tan
completa como lo es la misma matriz, ¿no? Es casi como que desde una gota de lluvia pueda llegar a construirse océanos y universos. Entonces, la gota no deja de ser agua y que pueda llegar a manifestarse en la mayor completud o creación. Entonces, para mí lo que está claro es que hay un mandato de evolución, un mandato de crecimiento, un mandato de hacer esa exploración, ¿no? Lo que sí es que no hay un plazo de tiempo, no hay unas condiciones, lo que se te da es una enorme libertad para realizar esa exploración. Si bien lo que confundimos, es decir, o sea, el que tú tengas libertad para explorar, lo confundimos con que la maestría o experiencia de tu alma tiene limitaciones por la misma experiencia que tiene. Entonces, cuanta más experiencia, tu alcance explorador es mayor y cuanta menos experiencia, tu alcance explorador es menor. Entonces, cuanto un alma es más antigua, más grados de libertad tiene en esa exploración y cuanto más joven es un alma, menos grados de libertad tiene porque necesita acumular una experiencia que todavía no posee y puede tomar decisiones que pueden hacer pequeños desórdenes en la creación o el universo y ahí imperan las leyes del universo por encima de las pequeñas voluntades de esas almas que están en pleno desarrollo. ¿Podrías? Un poco filosóficos, pero bueno, espero tener capacidad de compartirlos con vosotros. No, yo te he entendido muy bien. Es verdad que es un tema muy complejo realmente y es difícil de entender desde un punto de vista racional, pero sí, creo que lo has explicado perfectamente, el sentido de todo esto. Por eso, para mí lo más importante es el tema de la experiencia, porque quiero decir, al fin y al cabo es como un señor que está dando una clase de filosofía o de teología, soltando un rollo más o menos o mejor o peor estructurado, cuando yo creo que lo que acaba con toda la filosofía es cuando tú tienes una buena experiencia y esa experiencia, lo primero es que hace que no tengas que creerte nada, sino que tú tienes una experiencia que recompone tu forma de entender la creación, el mundo y lo que pintas aquí. Entonces, eso vale mucho más que muchos discursos, que muchas palabras, que mucho... que todo eso, ¿no? Entonces, mejor que esos conceptos, que la persona explore, que la persona esté abierta, esté dispuesta a tener experiencias. Y como repito, esas experiencias se pueden tener de maneras muy sencillas. Pues coge un barco, métete mar adentro hasta que pierdas de vista el horizonte de costa y pásate unos días embarcado en la profundidad del océano. A ver cómo te cambia. Entonces, bueno, pues a lo mejor resulta que eso es más que suficiente para cambiar tus sentidos, tu visión de lo que es el mundo, y a lo mejor hasta te sorprendes que cuando regresas a la costa huele raro, huele mal. Entonces dices tú, ostras, ¿cómo es posible que yo ahora sea capaz de percibir que la tierra huele? Y que la tierra huele y no huele bien. Lo profundo en el mar huele magníficamente porque la brisa está renovando la atmósfera todo el rato. Entonces, bueno, pues oye, ya es una experiencia. Entonces, pues yo creo que uno debe someterse a esas cosas, ¿no? Entonces yo ahí pues soy una persona que muy animada para hacer ese tipo de cosas y que animo a otros a que las hagan, o sal a pasar una noche al campo y duerme a solas en el campo. Yo lo he hecho varias veces, incluso me he ido a lugares de poder y he pasado noches en lugares de poder completamente en soledad. Bueno, pues es una pequeña prueba, es una forma de ver hasta dónde llegan tus miedos, qué es lo que emerge de ti en esos momentos, en esos sitios, y bueno, pues son pequeñas experiencias que pueden estar francamente bien. Entonces, no hace falta someterse a beber cosas raras ni nada, o sea, con cosas así se pueden tener experiencias muy interesantes, ¿no? Hoy a mediodía, hablando con una persona, pues mantener la mirada de una persona moribunda, pues eso te puede generar una experiencia muy profunda. Y la desnudez que vas a experimentar
en esos ojos que te miran sabiendo que están a punto de partir y tú sabiendo que esa persona se está despidiendo de ti. Bueno, son formas de tocar la trascendencia sin necesidad de hacer una práctica muy intensa de respiraciones o de lo que sea, que mucha gente no está dispuesta a hacer. Hablando de la parte experiencial, que efectivamente es la parte más importante, ¿no? Hay temas que considero que por mucho que hablemos y por mucho que expliquemos, hasta que no se viven jamás se van a poder entender. ¿Podrías hablarnos sobre la técnica POWA y cómo podemos aplicarla para poder tener ese contacto con la trascendencia? Bueno, pues la práctica del POWA yo me la encontré, bueno, vamos a decir por casualidad, por decir algo, porque yo creo estas cosas, pues como aquel encuentro mío con la meditación estaba programado, pues seguramente esto también. Me lo encontré explorando de alguna forma el libro tibetano de los muertos y en esa lectura, en concreto la versión que escribió para Occidente Sogyal Rinpoche, que es una versión muy bien escrita y que permite la comprensión adecuada de un occidental de ese texto, que si no es un texto imposible, absolutamente críptico, que no entiendes nada. Entre otras prácticas, yo me encontré la práctica de POWA y en ese afán explorador mío, cuando empezó a rodearme la muerte, empecé a perder familiares, empecé a perder amigos y la vida empezó a traerme experiencias de muerte, yo empecé a practicar el POWA, la parte más externa del POWA, porque el POWA tiene como dos vertientes. Hay una vertiente que es la que enseñan los lamas a los verdaderamente iniciados, que lo que pretende es que la persona aprenda a abrir el canal interior, el canal medular, para a través de la médula y a través del canal energético de la médula espinal abandonar el cuerpo físico. Esa parte yo ni la enseño ni nada por el estilo. Yo no soy lama, soy un occidental de lo más normal. Lo único es que soy a lo mejor más curioso que otros occidentales y entonces pues empecé a aprender la parte externa del POWA, que lo que hace es la parte de acompañamiento a la persona que está moribunda o que ya ha fallecido y lo que busca es de alguna forma acompañar más allá del momento del óbito a esa entidad que ya ha fallecido. Ahí el POWA te marca una serie de pautas perfectamente estructuradas y además yo te las enumero sin ningún problema. O sea, lo primero es invitar a esa entidad a que abandone el sufrimiento, de cualquier manera que sea ese sufrimiento. Lo siguiente que te plantea, ya que has salido del sufrimiento, ahora es el momento del perdón. Perdónate a ti mismo y perdona a quien tengas que perdonar, es decir, no te quedes nada sin resolver en esta última experiencia de vida que has tenido, deja eso resuelto, eso te va a dar lugar y acceso a entrar en un estado de paz. Cuando tú entras en un estado de paz, va a dar permiso, digamos que el vaso se vacía y entonces puede entrar un conocimiento renovado en ti. Por eso es tan importante esa etapa. Y luego lo siguiente que va a ocurrir es, digamos que una vez liberado del sufrimiento, de los conflictos y de todo eso, viene la etapa realmente de la ascensión. Es decir, nosotros como occidentales, poco avezados en estas tecnologías de la conciencia, no entendemos que es imposible un avance espiritual sin que tú resuelvas todos tus conflictos, sin que tú resuelvas toda la problemática humana que arrastras. Entonces, lo primero es poner foco en eso, que es la parte en la que es la asignatura que nadie quiere estudiar. Es la asignatura fea. Pon orden en tu vida, resuelve tu vida, entonces verás como hay un progreso espiritual inmediato y va a llegar conocimiento a ti muy relevante y tú vas a empezar a progresar. Pero esa es la parte que nadie quiere hacer. Todo el mundo lo que quiere es ascender y luego ya resolveremos. Entonces no, esto te pone en orden, te obliga a seguir esos pasos y lo que tú haces es acompañar a la persona que está falleciendo a que haga eso, ya sea en vida o ya después del óbito. Entonces tú te enfocas en ese propósito
y realmente es, pues casi te diría que como si fuera una oración muy sentida, como si fuera una visualización muy especial de acompañamiento para esa entidad, que te lleva además a experimentar cosas verdaderamente sorprendentes y esencialmente eso es el POWA, con lo cual es una técnica que, siendo totalmente segura, completamente independiente de cuáles sean tus creencias, te permite entrar en contacto de una forma muy delicada con la trascendencia y con esas entidades que parten. ¿Cómo podemos aplicar esta herramienta? ¿Hay alguna metodología? ¿Hay que hacerlo algún número de días? ¿Alguna hora determinada? ¿Cómo es exactamente el procedimiento? Por si alguna persona que nos está escuchando quisiera animarse a probarla. Sí, cómo no, claro. Mira, hay básicamente como tres, yo diría que hay tres posibilidades, ¿no? La forma más tradicional del POWA es la persona ha fallecido y tú quieres hacer ese último acto de amor para esa entidad. Entonces, a partir del día en que ha fallecido, empiezas a hacer unas visualizaciones en las que tú haces como una llamada a entidades espirituales muy elevadas para que recojan a esa entidad y empiecen a ayudarla en el proceso de eliminar el sufrimiento, que se perdone, que entre en la paz, que acceda al conocimiento y que luego haga toda la fase de ascensión, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos? Pues ese trabajo, que es como una visualización que no es demasiado complicada, que te puede llevar entre un cuarto de hora y 20 minutos, y eso lo vas a hacer todos los días, hasta aproximadamente un máximo de 49 días. En ese momento tú ahí es como el punto límite en el que ya sueltas y dejas partir a esa entidad. Porque lo que no puedes hacer, aunque nos parezca muy extraño, es si tú estás, venga a acordarte de esa persona, venga a traerla a tu presente, venga a llorarla, etcétera, etcétera, tú estás frenando su viaje, estás frenando su proceso evolutivo. Ya ha pasado por aquí, ahora tiene que pasar a otra cosa. Entonces, por eso el día 49 es el último día. El trabajo te garantizo que queda hecho. Y tú además lo vas a percibir, porque probablemente mientras tú estás en el proceso de hacer POWA para un tercero, que ya ha fallecido, te van a ocurrir esas sincronicidades, esas singularidades tan sorprendentes. Te van a venir, pues te va a aparecer una fotografía que tú no habías visto nunca, que te corrobora una información que ha venido a tu cabeza mientras haces la práctica, donde ves cómo esa persona perdona a no sé quién y de repente esa persona aparece en una foto con no sé quién. Y entonces empiezan a ocurrir sincronicidades y fenómenos de ese tipo, sino fenómenos más evidentes, como que estás en la práctica de POWA y la habitación se llena del olor a esa persona. Por ejemplo, ocurren muchas cosas singulares y todas muy agradables, muy bonitas y desde luego que refuerzan y que son mensajes muchas veces de gratitud de ese que ya ha partido hacia ti, que estás haciendo ese trabajo, ayudándole a marcharse de mejor manera, dejando esto resuelto y mejor ordenado de lo normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sería una posibilidad de práctica. Otra posibilidad de práctica es hacer este trabajo de POWA de una manera discreta para una persona que aún estando en vida está pasando por un momento muy difícil. Imagínate una persona que está enferma o una persona que está en una situación de búsqueda de empleo y no consigue trabajo de ninguna manera. Y bueno, situaciones pues de quebranto económico, situaciones familiares complicadas, pues a veces a mí me lo han pedido pues madres que tienen un hijo adoptado y tienen muchos problemas de relación, o personas que enferman gravemente y quieren hacer algo por ese que ha enfermado gravemente. Bueno, hay muchas opciones que uno se encuentra ahí. Entonces, pues realmente es como si tú pusieras tu mejor intención, tu mejor voluntad y un mensaje muy amoroso para esa entidad. Mi recomendación cuando se hace esa práctica es, primero, no tienes que darle explicaciones al otro, porque no estás haciendo nada malo, estás haciendo algo bueno. No debes darle explicaciones porque además vas a generar una expectativa y no debes generar expectativa porque lo que el otro está viviendo es perfecto. Y realmente el POWA lo que le puede hacer es como un catalizador. Imagínate que tú empiezas a hacer POWA para ese que está enfermo y a los 10 días se muere. Pues no es que tú hayas hecho que se muera por tu práctica de POWA. Lo que ocurre es que
tenía que morir. Entonces, seguramente eso va a ocurrir de una forma más delicada, más amorosa, con más conciencia, con un esfuerzo menor, porque es como un catalizador. Acelera el proceso y lo simplifica, de alguna manera. Entonces, esa sería una segunda forma de práctica. Y luego, para mí, lo pongo en último lugar, y sin embargo yo empezaría por ahí. Hay una tercera pata que es practica Powa para ti mismo. Es decir, plantéate en un momento determinado de tu vida hacer esa visualización para ti todos los días durante un ciclo de 49 días y ver qué cambios se producen en tu vida, qué cambios se producen en tu realidad, porque generalmente todo cambio empieza por uno mismo. Es decir, nos empeñamos en querer cambiar la realidad externa cuando la realidad que tenemos que cambiar es la realidad interna. Y además, estamos hartos de saber que cuando tú cambias la realidad interna, cambia la realidad externa. Entonces, haces un trabajo de Powa para ti, eso va a generarte unos cambios y esos cambios, por pequeños que sean, van a traerte cambios que se van a expresar en la densidad. Entonces, yo siempre digo, si tú quieres empezar a emplear esta herramienta, primero empieza contigo, observa los cambios que se producen en ti y luego ya lo aplicarás para un tercero. Entonces, yo creo que es un trabajo razonable, que no es de demasiados días, te lleva un cuarto de hora, 20 minutos de práctica diaria, o sea, tampoco estamos pidiendo que hagas un esfuerzo extraordinario, pero bueno, incluso hasta eso hay gente que le cuesta. Perfecto, Óscar. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esta herramienta. Para ir cerrando con este tema, si tuvieras que dejarnos un solo consejo o una sola reflexión, ¿cuál sería? Pues sobre todo lo que yo le pediría a la gente es que empiece a practicar apagar la mente. Es decir, que cuando se enfrentan a una realidad nueva o a una realidad desconocida, no que la acepten de forma infantil, de decir, pues esto es buenísimo, esto es una maravilla y lo acepto y ya yo me voy a convertir en un adepto de esa realidad nueva. No, simplemente que apaguen la mente para estar abiertos, que estén flexibles, que estén receptivos y en ese ejercicio de receptividad que estén receptivos con la vida, con lo que te trae la vida, que de alguna forma no estés resistiéndote a lo que te ocurre, sino que empieces a aceptar, que empieces a agradecer lo que la vida te trae y lo que la vida te quita, porque el universo es extraordinariamente amoroso y pedagógico, pero ese amor y esa pedagogía tú no la vas a poder percibir si tú no te abres al universo, a lo que el universo te quiere traer y a lo que el universo te quiere enseñar. En el instante en que tú aceptas eso, la cosa empieza a funcionar y empieza a fluir. Ahí te sanas, encuentras trabajo y si tenías que morir, mueres de una forma más fácil y más agradable. Entonces ocurre todo perfectamente, de forma maravillosa. Eso es magia. Pues nos quedamos con este mensaje. Si alguien quisiera conocer más sobre este tema, quisiera más conocer sobre ti, sobre tu trabajo, cuéntanos qué es lo que ofreces y dónde podemos encontrarte. Pues mira, yo tengo una página web que es muy sencilla, es mi nombre, es www.oscarmateo.com. Ahí me pueden localizar, ahí generalmente yo tengo una agenda de eventos donde pues a menudo realizo eventos, donde facilito talleres o doy conferencias, participo en congresos como este que has organizado tú, hago muchas cosas de ese tipo, sobre todo de alguna forma de divulgación. Tengo mi propio canal en YouTube donde puedes ver también unas cuantas conferencias y charlas y demás. Incluso me pueden encontrar también en el perfil de Facebook y ahí pues no publico mucho, no soy muy amigo de las redes porque no tengo tiempo tampoco, pero ahí me pueden seguir, pueden entrar en contacto conmigo y yo puedo tardar un poquito más, un poquito menos, pero respondo a todo el mundo que me escribe en un momento determinado recibe respuesta. Es cierto que suelo estar a veces muy liado. Ahora, por ejemplo, tengo un fin de semana que hacemos un retiro, después tengo otro fin de semana que voy a un congreso, al siguiente fin de semana tengo un taller en Mallorca de Powa, precisamente. Entonces, suelo tener los fines de semana ocupados,
pero y entre semana hago mi trabajo convencional de consultoría de empresa y, bueno, puedo tardar un poco, pero siempre respondo, que no se desesperen. Ahí me localizan. Genial, Óscar. Pues dejamos los enlaces justo debajo de la conferencia para que cualquier persona que quiera contactar contigo o tener más información pueda hacerlo. Muchísimas Fenomenal, gracias por pues estar muy aquí con agradecido, Miriam. nosotros y por toda Gracias. la información y recursos que has compartido. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. Hasta luego.